tu vida. Muy bien, vamos a empezar la clase. Y bueno, usted siga saludando si quiere, poniendo me gusta, me encanta, poniendo amén, que eso nos bendice. Algo que quiero que veamos hoy es por qué la voz profética es necesaria dentro del cuerpo de Cristo y cuál es la función de la voz profética. Cuando hablamos de voz profética no estamos hablando de una voz externa o de algo nuevo. A mí me causa mucha gracia cuando la gente se tira contra la voz profética. Christian Mischuk, saludo al apóstol Christian Mischuk. Cada día predica mejor, como Gardel ese chico. Bendiciones, hijo, para vos, para tu esposa, para todos ahí. Tremendo, Cristian. Como les decía, ahí está. Como les decía, la voz profética es una voz que comenzó y no necesariamente la persona tiene que ser llamada profeta para ejercerla. Nosotros, por ejemplo, quiero ir un poquito a la historia. Hoy les voy a hablar un poquito de historia para que entendamos el punto. Por ejemplo, la voz profética, alguien que recupera la voz profética después de la muerte de los apóstoles, es Martín Lutero. Martín Lutero es un tipo de profeta, porque él se para denunciar. Y yo quiero que entienda que cuando uno se tira contra el profeta, contra la voz profética, no se está tirando contra un modelo, contra un ministerio, se está tirando contra el Espíritu Santo, porque el profeta habla las verdades de Dios. Entonces una iglesia que no tiene las verdades de Dios, habiéndolas dichas y hablado, por eso la Biblia, aunque sea el manual más seguro y la palabra profética más seguro, no significa que los profetas no sean necesarios. Entonces, muy bien. Horacio de Ferrari, bendiciones querido para vos, y creo que es el cumpleaños de tu amada o no sé qué es. Un abrazo grande para vos y para toda tu familia, de corazón, los extrañamos mucho, pero estamos más cerca que nunca. Muy bien, les decía, perdonen si les corto, lo que pasa es que no me gusta que alguien me esté saludando y yo ignorarlo, no, a mí me gusta mucho, yo soy un pastor de alma, a mí me gusta interactuar con las personas. Entonces, como les decía, Martín Lutero se levanta como una voz profética y fíjense que él lo que hace es confrontar al Papa. Entonces, Martín Lutero confronta al Papa, confronta a la Iglesia al momento y clava la tesis de todas las cosas que están mal. No significa que un profeta está solo para ver lo malo. Lo que quiero decirle es que cuando la Iglesia se empieza a pervertir, lo que hace es callar la voz profética. Tirarse contra la voz profética es tirarse contra el Espíritu Santo lisa y llanamente. Entonces, por eso, de hecho, Martín Lutero, hay una película de la biografía de Martín Lutero donde muestran cómo él compró un castillo para enseñarles a la gente la liturgia, lo que él estaba aprendiendo del Espíritu Santo. Por eso es importante ver cómo cada vez que la iglesia va perdiendo el rumbo se levanta una voz profética. ¿Qué es lo que a nosotros nos garantiza tener una iglesia con mente profética? Que nunca vamos a perder la voz de Dios y lo que Dios quiere hacer. ¿No le pasó ver, escuchar un montón de, ¿cómo se llama?, de situaciones en donde usted ve congregaciones que empezaron con una visión y se terminaron yendo por los caños, por otro lado, inclusive congregaciones que terminaron siendo sectas, como la Iglesia Universal del Reino de Dios, que empezó el señor fundador, es un hombre de Dios, que a raíz de no tener en claro la voz profética terminó yéndose detrás del dinero y bueno, es lo que hoy vemos. Entonces, porque siempre que nosotros anulemos la voz profética, nosotros corremos el riesgo enorme de desviarnos del propósito inicial por el cual estamos como iglesia de Jesucristo. Por eso es importante que en esto nosotros escuchemos a Dios. Entonces, Él llega a... Y hoy yo quiero aclarar esto por una cuestión de que se entiende malas, aunque nosotros las veamos como malas. Entonces, muchas personas terminan equivocando el camino porque cuando no se escucha la voz profética se empieza a
elevar la autoridad del hombre por encima de lo que Dios establece. Entonces, cuando la voz profética es callada, empiezan las cosas absurdas a pasar dentro de la iglesia de Cristo. Entonces, de pronto, yo no soy un denunciador de falsos profetas ni de falsos pastores, no soy nada de eso. Basta con usted ver internet y se va a dar cuenta. Empiezan a pasar cosas que se están yendo ya de las manos en la iglesia. ¿Por qué? Porque la voz profética empezó a ser acallada y el hombre toma el lugar de Dios y ya no se maneja la iglesia conforme al Espíritu, sino se maneja conforme al pensamiento y al entendimiento que está teniendo el hombre aún de la misma palabra. Por eso yo quiero que entienda que la Biblia es un libro en el cual nosotros podemos hacerle decir lo que nosotros querramos. Por eso tenemos que tener un corazón muy puro para leer la Biblia y para interpretarla. Porque si yo quiero hablar de libertinaje, puedo agarrar la Biblia y me respaldan muchos textos. Me respaldan textos como el de la prostituta, si yo quiero agarrar la Biblia y hablar de legalismo, también me respaldan muchos textos. Entonces, lo importante que el Espíritu Santo hace es tener un orden, un foco. Entonces, esto es lo que Dios quiere. Bendiciones dice que es el cumple de la esposa de Horacio. Feliz cumple, querida. Un abrazo grande y saludo a Yolanda Vera, también querida para tu vida. Entonces, la iglesia profética es una iglesia confrontativa, que no significa que por ser confrontativa se tiene que parar en el trono de juicio. Y eso es importante entenderlo, porque mucha gente cree que porque es confrontativa tiene derecho a lastimar, a herir, a un montón de cosas. Y no significa que porque seas confrontativo tienes ese derecho, porque dentro del parámetro de la justicia también está el amor. La justicia sin amor es un desnivel muy grande. Por eso es importante entender lo que yo quiero hablarles hoy. Entonces, la legislación de la iglesia no es parte del enojo, sino es lo que Dios quiere devolver. Por eso, pero si no hablamos por temor a lo que pueda decir el hombre, no podremos cumplir nuestra misión. No existe el profeta con miedo. Se teme al sistema religioso. Si yo digo esto, ¿qué va a decir? Yo conocí mucha gente, muchos de todos los ámbitos, que empezaron con un mensaje y como veían que el mensaje era muy resistido, lo cambiaron. Entonces le agregaron agua al vino de tal forma que ya ni siquiera se sabe qué es. Entonces cuando una persona tiene miedo, tiene temor, no quiere ser rechazado, ese es uno de los problemas de la iglesia y de la gente, no quiere ser rechazado. Entonces como no queremos ser rechazados, entonces empezamos a tratar de suavizar las cosas, de hablar de otra forma, cosa que la persona termina entendiendo para los tomates. Por eso es importante entender tener una mente profética en todo lo que hacemos. Entonces, la vida de Lutero fue una vida de valentía. Él fue un hombre valiente. Él, de hecho, llegó un momento que tuvo que armarse porque lo querían prender fuego, lo querían matar. Entonces, nuestro tiempo no es difícil, no es distinto al tiempo de Lutero, porque un rasgo vital de una iglesia profética es la confrontación, lo que estaba escondido, lo que está ahí lastimando la iglesia, dañando la iglesia, lo que no está produciendo discípulos. Yo le quiero hacer una pregunta y yo quiero que usted me responda con una mano en el corazón. ¿Cuánta gente va a la congregación? Punto aparte, ¿cuánta de esa gente es discípulo? Entonces, si la persona no es discípulo, si la persona no termina siendo discípulo, la persona termina no cumpliendo el propósito de Dios. Entonces, ¿pero qué pasa? Para que la persona sea discípulo hay que enseñarle lo que se llama los patrones de renuncia. Patrones de renuncia no significa que la persona vaya a ser cambiante de la noche a la mañana, va a alcanzar la perfección. Patrones de renuncia. Yo no estoy tampoco haciendo apología del pecado con esto que le voy a decir. Yo, por ejemplo, renuncio a algo. Yo renuncio, pero eso, como tiene una atadura en mi vida,
Quizás no lo deje de la noche a la mañana, pero es algo que yo no quiero en mi vida. Pablo explica esto cuando dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Pablo lo está diciendo. Entonces empiezan los patrones de renuncia en la vida. Entonces no es una lista de prohibiciones, sino una lista de renuncias para entrar en los ámbitos eternos que Dios está estableciendo. Por eso es importante entender el hombre lo que hizo, y ahora quiero que usted me entienda perfecto, el hombre lo que hizo a lo largo de la historia fue acomodar la doctrina de acuerdo a lo que necesitaba. Entonces, se comienzan a abrir las denominaciones de acuerdo al pecado que hay que tapar. Entonces, nace la iglesia anglicana. Y la iglesia anglicana fue creada para tapar el pecado de Enrique de Inglaterra. Este rey quería legalizar su sexo divorcio y crea la iglesia anglicana. Entonces, esa iglesia fundada en corrupción. Hola. Fíjese lo que le estoy diciendo. Una iglesia fundada en la corrupción. ¿Qué puede salir de ahí? Usted no sabe lo nociva que ha sido la iglesia anglicana. ¿Y qué fue lo que fomentaba la iglesia anglicana? Que las lenguas del Espíritu Santo eran para el tiempo de los apóstoles. Que Cristo descendió, que Dios descendió y para más nunca la gente hablar en lengua. Ya no era necesario. Y usted fíjese porque dice, pero pastor, si la Biblia dice que hay que hablar en lenguas. Pero ¿qué pasa? La gente no tenía acceso a la Biblia como nosotros la tenemos hoy. Entonces ellos mismos predicaban una doctrina contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo convence de pecado. Y la forma de poder tener una confrontación y sin cambio es que esa doctrina esté fundada sin el Espíritu Santo. Por eso tenemos el bautista tradicional, no el bautista renovado, pero el origen de la iglesia bautista, el origen de la iglesia anglicana, está dentro de la rama de Enrique, del rey Enrique, de la iglesia anglicana. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo no es bienvenido a ese lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Bueno, ahí no era bienvenido. ¿Por qué? No era bienvenido porque si el Espíritu Santo se manifestaba, iba a mostrar cómo fue fundado eso. Usted dice, ¿está hecho a propósito? Está hecho a propósito. Estoy hablando de historia. Entonces muchas voces se levantaron en Inglaterra y había iglesias en Inglaterra y se genera una división, persecución y se desata una guerra de 100 años entre España e Inglaterra solo por el tema de la fe. Fíjese cómo la fe, fíjese cómo sacar al Espíritu Santo de una corriente de creyentes. Entonces nació una iglesia pactada en la corrupción. Para 1700 la iglesia anglicana genera personas muy nocivas. El obispo, escucha esto, porque de ahí nace el obispo Anderson, primer creyente masón. Entonces, es el más grande reformador de la logia masónica de Inglaterra. Los libertadores de Estados Unidos eran ingleses, masones, anglicanos. Los libertadores de Estados Unidos eran ingleses, masones, anglicanos. La primera fe que llega a los primeros 7 estados fundadores de América es la iglesia anglicana. Una iglesia pretexto para tapar un pecado. Cuando nosotros... Porque como te fundaste, es como terminarás. Entonces, la iglesia anglicana es la que trae los ritos masónicos que serán la base de la iglesia, bautista, metodista y anglicana.
Ni los metodistas se salvaron, fundada por John Wesley, escapando de la iglesia anglicana. John Wesley ve esta corrupción y él se quiere escapar de la fundación masónica. ¿Qué hace entonces? Entonces funda la iglesia metodista, pero aún se trae algunos ritos de la masonería. ¿Cuál es la tarea de los masones? Extinguir la voz profética. Usted quiere, lo que le voy a decir es duro, y este video se va a viralizar o lo van a ver muchas personas, y no importa si corre mi cabeza, pero cuando usted ve a una persona muy en contra del ministerio profético, muy en contra del espíritu que habla, del Espíritu Santo, cuidado, porque posiblemente esté frente a un pastor masón. Hay muchos. Entonces, extinguir la voz profética. Ellos han usurpado el rol profético y por eso los masones marcan la historia. Es su gente quien determina la economía de una ciudad, la política. Es el poder de la iglesia, es el poder que la iglesia le entregó a la masonería. Por eso tenemos personas en el poder que no entendemos por qué están. Porque son personas que están bien empapadas en la masonería, por eso ocupan el cargo que ocupan. De los presidentes estadounidenses, la mayoría fue masón. Por eso es importante, hermanos, que nosotros aprendamos esto. ¿Y a mí qué me importa todo esto? ¿Por qué? Porque el evangelio no lo puedo adulterar ni pasarlo por los brazos de la misericordia y con eso permitir que hagan y se haga cualquier cosa, que se pase cualquier cosa, que se ministre en pecado, porque Dios te perdona. ¿Qué es esto? No son cosas que la iglesia no las puede tolerar. Con amor, con paciencia, con mansedumbre, pero con firmeza y con confrontación. El día que la iglesia dejó de confrontar, el día que la iglesia dejó, la iglesia empezó a caer en estas garras. Entonces, porque no hay otra fuente de poder que no venga del Espíritu, es solo del Espíritu de Dios o de las tinieblas. El problema de la masonería es que tiene la Biblia como escuadra y compás, por ende, la palabra en sí misma tiene el poder del Espíritu de Dios. La iglesia empodera a la masonería. Ellos decían, cada reunión se debe empezar orando en el nombre de Jesús y más. 100 años después, todo eso cambió. La mayoría de las iglesias de origen masónico, lisa y llanamente, persiguen a los profetas. Desvalorizan la labor profética. Desvalorizan que un profeta hable. Pero hay profetas truchos, totalmente. Y hay pastores truchos. Y hay maestros truchos. Y hay apóstoles truchos. Y hay evangelistas truchos. Todo hay trucho. Pero se ataca especialmente a lo profético. ¿Por qué? Porque en lo profético hay una palabra que viene de Dios. Y el diablo siempre va a querer callarla. Entonces, estas personas nacieron con un extinguidor de fuego en sus manos. Una de las cosas que pasó en el año 92, cuando Freyson empezó con ese mover, que yo lo viví, fue que muchas iglesias se le levantaron en contra. Yo he visto pastores con violencia cuestionar las manifestaciones del Espíritu Santo, cuestionar todo lo que él hacía. Entonces, nos estamos dando cuenta ahí cómo el infierno actúa. Yo he visto mucha gente levantarse contra un mover tan genuino, tan precioso de parte del Señor. ¿Por qué? Por la influencia. Y la mayoría de las iglesias que más se levantaron contra ese mover fueron las tres nombradas. Las iglesias estructurales, las iglesias religiosas, fueron las que más se levantaron contra eso. Las iglesias bautistas tradicionales se levantaron, eso no es de Dios, eso es del diablo. Porque la gente se caía. Porque antes de eso, la gente que se caía estaba endemoniada, es verdad, yo me acuerdo.
Me acuerdo que el que se caía en la congregación, ya tenías que ir con 5 litros de aceite y un bibliazo en la cabeza para noquearlo, porque si no te revoleaba toda la congregación. Te rompía toda la silla, te hacían unos líos. Si no habrán pegado los endemoniados, te pegaban cada viaba. Entonces vos decías, wow, ¿esto qué es? Pero a medida que fue pasando el tiempo nos fuimos dando cuenta. Entonces, ¿por qué Dios desata su presencia, su poder? ¿Cuál es el propósito de que la iglesia sea llena de la unción del Espíritu Santo? Es para que la iglesia vuelva a la legalidad. Es para que la iglesia vuelva a la legalidad, porque la unción lo que hace es la presencia de Dios, sobre todo en los grandes moveres de Dios, lo que trajo fue arrepentimiento en la gente, fue conversión. Cuando vino en el 90, en el 90, sí, en el 95-96, el avivamiento en la ciudad de Pensacola, en Miami, creo que es Miami, es una parte de Miami, Pensacola. Cuando vino el avivamiento, cuando Dios empezó a manifestar en esa congregación, una de las cosas que sucedió que los narcotraficantes venían y se arrepentían delante de Dios sin que nadie les predique. La gente que estaba en la playa, porque la congregación estaba cerca de la playa, la gente que estaba cerca de la playa, estaban en la playa y venían en sus ropas de playa, venían a la congregación llorando, nadie les había predicado. Porque cuando el Espíritu Santo trae una convicción de lo que está mal y de lo que está bien. Entonces, la iglesia misma, una de las cosas que hace la presencia de Dios es alinearnos a la justicia. Dejemos de ver la justicia como algo malo. No es mala, porque si fuera mala, entonces ¿cuál es por qué una anarquía? Justicia, necesitamos de la justicia, y la justicia es buena. David dice, tus juicios son justos, deleitosos, me hacen bien, dice David. Lo que pasa es que el que no conoce a Dios dice eso, lo ve como algo malo. El que conoce a Dios sabe que la justicia es buena. Entonces, la Iglesia Metodista de Chile y la Alianza Cristiana y Misionera han caminado de la mano de la nueva era por muchos años. Hay muchos registros fotográficos de pastores haciendo meditación. Entonces, cuando se quiere ir en contra de estos movimientos espiritistas, ellos son los que no quieren ir, porque sus genes están aliados con esas cosas. Entonces vos vas a encontrar, cuando la iglesia no camina en el nivel profético, está siendo atacada por espiritismo, por umbandismo, por un montón de corrientes, pero no oremos contra ellos, dejemos porque Dios peleará por nosotros. ¿Por qué? Porque en los genes de la fundación, de esas fundaciones, están marcadas por esos moveres, ¿entienden? Entonces, no quiero ir contra el humanismo. ¿Por qué? Porque de alguna forma yo tengo una alianza oscura también con eso. Yo he visto hasta burlarse de la sangre anterior. Gente que está más herida la vi burlarse, siendo que está herida, siendo que está lastimada, siendo que lo necesita, y mucho. Burlarse, reírse. Cristo me ha hecho libre. En Cristo soy nueva criatura. Amén. ¿Y por qué reaccionas así entonces? Si en Cristo eres nueva criatura, ¿por qué reaccionas de esa forma? ¿Por qué actúas igual que tu padre? ¿Por qué todo el tiempo con rechazo en tu corazón si Cristo te ha hecho nuevo? Entonces ahí nos damos cuenta cómo el Señor nos va enseñando y cómo Dios tiene que ir abriendo nuestra mente para que nosotros podamos entender estos principios. Necesitamos como iglesia tener una mente profética para no ser asaltados por las tinieblas. Entonces, escuchen, esto le va a ayudar muchísimo. La indiferencia y la pasividad de la iglesia le dio poder a estas corrientes demoníacas. La primera reforma de la iglesia fue en el año 50, cuando Santiago llama al concilio. La pregunta era, ¿los gentiles pueden recibir el Espíritu Santo? ¿Ya lo habían recibido? Se preguntaban, se ponían ellos a debatir si el Espíritu Santo se había derramado. Mire si le va a preguntar al Espíritu Santo. Pedro les dice, yo le voy a preguntar al Espíritu Santo si se puede derramar. Claro que se puede derramar. Lo que pasa es que los gentiles no eran de la casta judía, no estaban circuncidados.
Pero la salvación había llegado a todo el mundo. Pero se da cuenta ahí cómo es la mente, va por encima de lo que Dios muchas veces está haciendo. ¿Sabe que algo que yo me di cuenta? La lucha que tiene la gente en la mente. La lucha tiene la gente en la mente. ¿Por qué? Porque mira la verdad, recibe la verdad y dice, pero esto no sé si será así. Está en la Biblia. Lo está viendo en la Biblia, pero es tanta la estructura y la ceguera que tiene que no lo puede aceptar. Entonces, ¿qué hace? Vuelve de vuelta al rudimento. Vuelve de vuelta al lugar. Vuelve de vuelta a lo que alimenta el alma. Vuelve de vuelta a lo que... yo digo siempre... El reino de Dios es como el antibiótico. Si usted tiene un dolor de muela, usted puede tomar ibuprofeno. El ibuprofeno a usted no va a ir a la raíz del problema. El ibuprofeno va a quitarle el síntoma, el dolor. Entonces mucha gente está todo el tiempo quitándose el dolor, pero no se quita la raíz de ese dolor. No va al punto, bueno, ¿por qué yo estoy así? ¿Por qué reacciono así? Porque soy pecador y Cristo me tiene que limpiar. No. Hay una raíz y hay que ir ahí, hay que ir a arrancar. Fíjese que aún en el antiguo pacto se dice, Israel tiene el pecado taladrado como en su corazón. O sea, la única forma de sacar el pecado es que sea raspada la piedra para que esas marcas se vayan. Y no está hablando gente necesariamente que tiene un entendimiento profético poderoso, por el contrario, Cristo no habitaba en nadie. Entonces por eso vemos cómo esa resistencia, ¿no? A causa obviamente del entendimiento atolondrado por la religiosidad. Entonces ahí entendemos cómo la persona tiene lo que le hace libre, pero lo menosprecia. Porque yo le digo a usted, si usted entiende el espíritu profético, si usted entiende que tiene que tener una mente de confrontación contra las tinieblas todo el tiempo, y eso a usted le va a dar vida, no, pero le falta amor. A veces me causa tanta gracia. Mire, había un muchacho que siempre que nos oraba, él oraba, ¿no?, en una congregación, y él siempre a todo el que le oraba le decía, el Señor me muestra que estás triste, el Señor me muestra que estás triste. Entonces un día yo lo observaba, ¿no?, siempre estaban todos tristes. Un día lo agarro y charlando con él, me di cuenta que el que estaba siempre triste era él, porque lo había dejado una novia y la novia estaba con otro, y él estaba siempre triste. Entonces en todos veía tristeza. Y muchas veces decimos cosas que en realidad son las que nos están pasando a nosotros. Entonces por eso es importante ver. Si yo le digo a usted a partir de esto, usted va a alcanzar sanidad para su corazón. Y a través de la sanidad que va a tener en su corazón, usted va a poder proyectarse en un nuevo nivel. Obvio que no va a ser perfecto de la noche a la mañana. Lleva un tiempo, lleva un proceso, quitar, sacar estructuras, un montón. Eso es un tiempo totalmente necesario. Pero eso no significa que yo no tengo que comenzar. No puedo decir, bueno, tomo el ibuprofeno, ay, me siento mejor, ya no me duele, ya estoy sano. No, está la infección. Muy bien. Entonces, el Espíritu Santo se estaba vaciando en los incircuncisos. ¿Cómo puede ser esto?, decían los judíos. La segunda reforma la produce Lutero con el ministerio del Maestro, activado por un espíritu profético. Un profeta anterior a Lutero es Madame Guyon. Escuche esto, por favor. Madame Guyon fue toda su vida católica. Todo el tiempo ella iba a misa. No estoy diciendo que hay que ser católico, por favor. Pero ella tenía unos tiempos impresionantes con el Espíritu Santo y a veces pasaba 3 o 4 días en el Espíritu sin salir de su habitación. Ella escribió un libro en plena Edad Media que se llamaba Experimentando las profundidades de Cristo. Esta mujer que estoy hablando fue previa a Lutero. Y ella escribe este libro y ella tiene experiencias con el Espíritu Santo siendo católica. ¿Por qué? Porque ella había entendido que dentro de donde estaba, porque Dios se te puede revelar. Hermanos, hay hermanos en las iglesias anglicanas, en las metodistas, en las bautistas. Hay
Hay gente que Dios quiere sacar de ahí. Hay gente que Dios quiere mostrarles la verdad. Siempre hay pueblo de Dios en todos lados, por eso los lugares se mantienen. Por eso muchas veces parece que Dios permite un pecado. No es que Dios permite un pecado, lo que pasa es que Él tiene pueblo en esos lugares. Entonces Dios lo que intenta es sacar, arrancar a la persona. Por eso muchas veces hasta parece que Dios los bendice. Hasta parece que son muy bendecidos. Lo que pasa es que Dios tiene personas en ese lugar que necesita sacarlas, que necesita arrancarlas. Entonces, escuche por favor. No había maestros, era una mujer y ni siquiera tenía acceso a la Biblia en la Edad Media. La intentaron quemar varias veces. ¿Por qué? Porque hablaba con Cristo. La trataban de Madame Hyom, una mujer de Dios. La intentaron quemar, hablaba con Cristo. Se reforma lo profético y lo profético restaura el ministerio del maestro. Escuche, que es la segunda reforma. Hoy estamos viendo la tercera reforma, que es el reino. El reino no es una persona, perdón, el reino no es una estructura donde yo voy a una congregación y digo, ahora voy a tener mi auto, voy a tener mi casa. No, el reino es cuando la eclesia es empoderada, tiene una experiencia con Dios, que esa experiencia la lleva a cada lugar donde camina. Yo le decía el otro día, nosotros no necesitamos hacer una campaña evangelística para evangelizar. No digo que está mal hacerlo, gloria a Dios por el que la hace. Nosotros necesitamos ser la iglesia para manifestar la iglesia. La eclesía, yo soy la eclesía, el llamado a salir afuera, eso es iglesia. Entonces, el reino nos hace que global, política, económica, con un entendimiento de la importancia para lo cual yo soy. Por eso, si nosotros no tenemos el espíritu profético, nos encerramos en métodos. Entonces estamos con este método, estamos con este método y estamos con este método. No digo que está mal, pero estamos con la célula, con el G12, con el G40, con el G... Estamos con métodos. Pero cuando nosotros nos internamos en las profundidades de lo que es el reino de Dios, entendemos que Cristo es a partir de nosotros hacia la gente. Es Cristo en mí, esperanza de gloria. Es Cristo en mi vida. Es Cristo en el trabajo. Es Cristo en el hospital. Es Cristo en el colectivo. Es Cristo en todos lados. Fíjese que no digo que está mal, pero cuando usted le predica a una persona, ¿qué le dice? Vení conmigo a la iglesia. ¿No le dice eso? No está mal. Pero qué bueno sería que esa persona lo viera a Cristo y en ese momento en el cual usted ahí él pueda ya afianzar su fe en el propio momento que usted estuvo con él y sea lleno del Espíritu Santo y en ese momento el Señor se manifiesta en su vida. A eso apuntamos. Hacia ahí vamos. Por eso todas estas enseñanzas, por eso todo lo que les decimos, por eso todo lo que les hablamos cada día. No para generar una nueva doctrina, sino para hablar de lo que es el reino de Dios. Lutero, Lutero, cuando lo profético viene, justamente lo que hace es confrontar. Smith Wiggleston, él subió a un tren, estaba por ir a predicar, y se sienta frente a una persona. Un hombre estaba frente a él y le dice, él se sentó, a los 5 minutos se levantó ese hombre y le dijo, usted me muestra que yo soy un pecador. Y se fue. No había hablado. ¿Por qué? Porque Smith Wiggleston era la eclesía llamada afuera. Tenemos que ser la eclesía. Entonces, el martes, el domingo y el jueves, cuando nos reunimos para entrenarnos,
para hacer durante los otros días de la semana una eclesía exacta, golpes certeros. Cuando usted ve a una persona, sepa qué demonio la está operando, qué espíritu la está atando. Que usted pueda pararse y profetizarle a un inconverso y decirle: a vos te pasa esto, esto y esto. Eso es el reino de Dios. Eso es el reino del Espíritu Santo. La eclesía, el llamado afuera, con una unción extraordinaria para traer cambios donde se mueva. No sé si soy la eclesía correcta, pero mis vecinos, soy pastor. Algo vieron. La gente que está alrededor, ¿qué ve de vos? A veces buscamos métodos, buscamos formas, busquemos al Espíritu Santo, busquemos ser su voz, seamos un instrumento de confrontación contra lo que está mal, con amor, como corresponde. No vamos a hacerle los tiros. Todo lo que hagamos, dice la palabra, hacedlo en amor. De hecho, yo todo lo que hago, lo que pasa es que a veces los estados, la palabra no tiene tono. Entonces parece que está agrediendo, ¿no? Absolutamente. Yo simplemente estoy poniendo justamente lo que hoy hablaba. Cosas que hoy hablábamos. Cosas que hoy decíamos. Si sos la eclesía, no lleves una persona y después la saques con tus actitudes. Sé una eclesía correcta. No le prediques a una persona y después le diga: mirá, esto que te están enseñando no está bien, vamos a ir por este lado. No, por favor. Sé la eclesía correcta. Fuiste llamado para sacar afuera. Fuiste llamado para salir afuera. Seamos esa eclesía correcta. Por eso es importante que en esta noche entendamos que necesitamos el espíritu profético. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta cuáles son nuestras motivaciones para hacer inclusive lo que hacemos. Cómo podemos guiarnos, cómo podemos hacer. ¿Cuál es el propósito de que yo llegue a la estatura y la plenitud de Cristo? Yo le quiero hacer una pregunta y usted séame honesto. Si usted vive depresivo y bueno, ¿qué va a hacer? Porque hasta que Cristo venga voy a estar en la depresión. ¿Quién va a querer ser como usted? Se lo pregunto. Si usted vive en la depresión, ¿para qué ve? Pero esto es una realidad, hermano. No podemos negar que es así. Yo no digo que no hay errores. Lo que digo, si usted vive en la depresión, no está en la depresión, pero sabes, no. Tiene que haber en nosotros un principio de transformación, de cambio. Nos falta hasta que Cristo venga. La obra se completa cuando Cristo se manifiesta en la tierra. Ahí se completa la obra. Pero cuando Cristo venga, tiene que haber visto una obra que hicimos. Cómo trabajamos cada día. Muchas veces nos conformamos con que, bueno, yo soy débil. Amén. Somos débiles. Jesús dijo: en tu debilidad yo soy fuerte. ¿Sabe qué significa eso? En tu debilidad yo soy el que se glorifica, para que no sigas en debilidad. No, que en mi debilidad fuerte soy. Entonces, ¿dónde metemos esos textos? Tenemos que trabajar por el reino de Dios. Tenemos que trabajar por el reino de Dios. Tenemos que trabajar cada día. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos hable. Tenemos que dejarnos guiar. La próxima vez, cuando mañana vayas, vos te vas a dar cuenta, porque cuando mañana vayas y enfrentes a tu compañero de trabajo y ellos empiecen a burlar de tu fe, y cuando vos le empieces a cantar la vida a cada uno, va a ver si se va a reír alguno. Cuando que en lugar de quejarte, entraste con una sonrisa, y aunque tenés problemas, y no por ser hipócrita, pero vos sabés que tus problemas están en las manos de Dios, que aprendiste a confiar en Dios y tenés problemas, porque problemas va a tener. Entonces cuando la gente vea va a decir: wow, yo quiero eso. Él tiene problemas, pero yo quiero esa paz, porque la gente a veces no quiere que se le solucione problemas solamente, quiere tener la paz en medio de las circunstancias. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios no es un invento de Roberto, de Fernando Orihuela, de Ana Méndez, de Sebastián Palermo, de un montón de hombres, de Guillermo Maldonado, de Alan Vincent, de Chuck Pierce. No es un invento nuestro. Es lo que Dios quiere en este tiempo manifestar.
seguir con el ibuprofeno, donde te tocan el violín. Te tocan el violín y bueno, hermano, aguanta hasta que Cristo venga. O vas a empezar a caminar para que se levanten a volver a la iglesia, al lugar correcto. Yo le hago una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo que usted no ora, no busca esa presencia que lo llene? Esa presencia, el misticismo, tu abuela es mística. Eso es la gloria de Dios. Yo quiero la presencia de Dios. Yo quiero que el Espíritu me muestre la luz para ver y caminar correctamente. Yo quiero esa luz. Por eso necesitamos, hermanos, entender que contra el Espíritu Santo no proviene de Dios. Todo lo que vaya contra el reino de Dios no proviene de Dios. Todo lo que vaya contra el diseño del reino no proviene de Dios. Por eso es necesario que nosotros, en este tiempo, más que nunca, tengamos una mente profética. Una mente profética. Una mente profética. Necesito tener una mente profética. Para que, Pablo dijo, si entra una persona y vos le profetizás, ¿cómo sabe mi vida? ¡Wow! Qué tremendo eso, ¿verdad? Pero muchos profetas están con el corazón cargado de tantas cosas en su corazón. Mucha gente dentro de la iglesia, dentro del ámbito, está cargado con un montón de cosas en su corazón. Está cargado y no escucha a Dios. Y escucha la voz de sus heridas, y escucha la voz de su pensamiento, y no está escuchando al Señor. Necesitamos escuchar a Dios. Necesitamos dejar de lado un montón de cosas. Necesitamos tomar, Señor, yo quiero el reino de Dios. Yo no quiero vivir en la denominación evangélica. Yo no quiero vivir en el libertinaje. Tampoco quiero vivir en el legalismo. Porque muchas veces los que ya son más legalistas que los legalistas. Porque el legalista es su verdad y no hay otra. Yo les digo hoy, esto es lo que entendemos hoy, pero seguramente hay mucho más. Esto es lo que sabemos hoy, pero seguramente hay muchísimo más. Esto es lo que hoy comprendemos. Yo no cierro, la oración no está cerrada. El ayuno no está cerrado. No son temas, yo ya sé de oración, yo ya sé de ayuno. Yo sé algo de eso. Lo profético está cerrado, no hay más nada que aprender. Ya lo evangelístico está cerrado, no hay ningún método más que aprender. Ya esto está cerrado, no hay más nada. Entonces, ya todo está cerrado. Entonces ellos te dicen, ¿qué? La religión nunca va a aceptar algo nuevo que ellos no lo hayan visto primero. Por eso es impresionante poder aprender. Por eso no hay ninguna escuela que tiene que ser cerrada. Por eso no hay un estudio que tiene que tener, bueno, estudiaste 4 o 5 años. No, estamos todos continuamente aprendiendo. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Cuando el día sea perfecto, Jesús habló de ese día. Entonces ese día el Señor nos enseñará y calculo que terminaremos de aprender. Mientras tanto, seguiremos trabajando en nuestra mente, con nuestras heridas, con nuestro entendimiento, con todo. Pero yo no quiero que por cerrar y decir que no es como yo creo ni me gusta, perderme todo lo que Dios tiene para mi vida. Por una iglesia con una mente profética, por una iglesia con una mente confrontativa, por una iglesia con una mente de justicia. Necesitamos volver a la justicia, que es justo delante de Dios, que es justo delante del Señor. Pero no vaya a la justicia humana, porque lo que es justo para Dios quizás no es justo para usted. Jesús dijo, Dios dijo, yo soy justo con el que soy justo y seré clemente con el que seré clemente. Si usted no tiene una mente profética, usted va a creer que Dios es injusto. Usted va a creer que Dios hace mal.
siempre me queda esa palabra de Jesús, porque las mejores palabras son las palabras de Jesús. Se lo digo de corazón. Las mejores palabras son las que Él habla. Jesús dijo, había muchos hombres en los días de Naamán. Sin embargo, Eliseo fue llevado a Naamán. Muchos leprosos, perdón. Sin embargo, Eliseo fue llevado a Naamán, el sirio. Había muchas viudas en los días de Elías. Sin embargo, a una fue llevada. ¿Eso sabe cómo se llama? Eso se llama tener una mente profética. Tener sentido de propósito. El reino de Dios es el propósito de Dios. Es el propósito de Dios dividido en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Así que muy bien. Espero que la bendición del Señor sea abundante sobre cada vida. Vamos a orar. ¿Qué le parece si oramos? En el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, Señor, en esta noche. Bendigo a mis hermanos. Bendigo cada uno de ellos, Señor. Que podamos tener una mente profética, Padre. Que podamos tener una mente de reino, una mente de reforma. Señor, en el nombre de Jesús. Que no cuestionemos lo que no entendemos, sino que lo pongamos delante de tu presencia. Y que podamos avanzar por el mismo. Espíritu Santo, que nunca nos abandonemos de caminar en la legalidad y en el amor, esencia y gobierno de tu mano, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendigo cada persona que ha escuchado esto y cada persona que va a escucharlo. Declaro sobre ellos, Señor, el entendimiento y la sabiduría para poder caminar en la correcta unción. Jesús, bendigo los diezmos, bendigo las ofrendas, bendigo todo lo que mis hermanos apartan para ti, Señor. Multiplica el 100 por 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sean bendecidos, Padre. Tú vas a reprender al devorador, vas a reprender a todo lo que venga contra ellos, Señor. En el nombre de Jesús, declaro prosperidad y abundancia como jamás en la vida han tenido, Señor, por el poder de tu Espíritu. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. No sé cuántos pueden decir amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero tener una mente profética, yo quiero tener una mente profética, yo quiero tener una mente entendida, yo quiero ser un emisario del reino de Dios, en donde yo me mueva, donde yo camine, quiero ser una persona exacta. No sé cuántos pueden decir amén, cuántos pueden decir gloria a Dios, cuántos pueden levantar sus manos y decir yo lo quiero, en el nombre de Jesús. Nos vemos el jueves. Nos vemos desde el Centro Apostólico Nacional, vamos a estar ahí predicando, enseñando en el nombre de Jesús. Prepárese para alabar, prepárese para adorar, amén. Que la bendición del Señor sea abundante sobre su vida. Nos vemos el jueves. Chao, chao.